Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el día de hoy estaremos hablando de las lentes. Ya en la clase pasada estuvimos trabajando lo que es la refracción de la luz, cuando la luz pasa de un medio a otro. Y eso justamente es lo que da funcionalidad a la lente. Cuando la luz llega a las lentes, pasa en el vidrio y el vidrio hace una pequeña desviación, tal como vieron ustedes que cada tipo de materia puede tener, si es translúcida, puede tener un ángulo de desviación o un índice de desviación, ¿verdad? A lo que llamamos refracción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a mirar cómo se comporta la luz de acuerdo a los tipos de lente, que ustedes ya seguramente estuvieron leyendo, que es la de lentes cóncavos y la que son de convexo. Bueno, el ejercicio que pide trabajar juntos es esta. Nos pide así: los rayos de luces notables son tres situaciones. Todo rayo de luz que incide en paralelo al eje principal se refracta, mejor dicho, pasando por el foco de la imagen. Bueno, aquí tenemos nosotros la lente convergente, que se diseña con este formato, con las flechitas hacia arriba hacia abajo, y la divergente, que se hace una flecha invertida. Bueno, ¿cuál era la diferencia? Convergente junta los rayos de luces en un punto, la divergente separa los rayos de luces. Entonces, comencemos con el primero. Nos decía que nuestro rayo de luz tiene que irse en paralelo. Bueno, vamos a ver un ratito aquí para marcar nomás. ¿Cómo se mueve nuestro rayo de luz? Se mueve paralelo al eje. Ok, tracemos entonces de esta manera. Paralelo, este es nuestro eje, paralelo a él. ¿Por dónde tiene que irse? Se refracta pasando por el foco de la imagen. Dice, quiere decir que cuando llega a la lente, se refracta y pasa por el foco. Así. Ahí está. Este es el primer movimiento entonces. Paralelo, llega a la lente y va al foco. Algo así fue con lo que llamamos espejo. Pero este pasa la luz hacia el otro lado. Por eso le llamamos lente. Vamos a ver qué pasa si es divergente. Divergente llega también hasta la lente. Después tiene que pasar por ¿dónde? Por el foco de la imagen. Por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria, porque esta es una lente, no es que va a retroceder. Por acá debería de venir. Y cuando llega entonces hasta el punto, continúa. ¿Ven ahí? Se desvía hacia el otro lado. ¿Cómo ya saber qué tanto se va a desviar? Del punto donde llegó, pasa por el foco de la imagen. Ahí está. Este es convergente, divergente. Segundo rayo notable. Todo rayo de luz que incide sobre el foco, este que viene por el foco, se refracta paralelo al eje principal. O sea que es invertido que esta nomás. Viene directamente, pasa por el foco, llega a la lente. ¿Cómo tiene que irse? Paralelo, así en este formato. Paralelo al eje principal. Y si es divergente, ¿cómo sería? Trazamos nuestra línea de luz. Al llegar a la lente, se supone que debería de venir por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega a la lente, luego tiene que irse paralelo al eje principal, en este formato. Se desvía la luz y se mueve en este formato. Tercer rayo notable. Todo rayo de luz que incide sobre el centro. Este es el centro. Sobre el centro óptico de la lente se refracta y continúa, en este caso, su misma trayectoria. O sea, cuando llegamos al centro no hay ninguna desviación. Llega la luz hasta el centro y continúa por la misma línea. No hay ninguna desviación, no se modifica. En el caso de convergente y divergente, ocurre lo mismo. Llega hasta el centro y luego continúa. Entonces, en ese punto los dos coinciden. Cuando es convergente y divergente, cuando llega al centro, eso va a continuar con el mismo trayecto. Ahora que ya tenemos esta parte, tenemos unos ejercicios. Nos pide ubicar un objeto antes del punto antiprincipal, que es esta, aquí. Entonces por ahí vamos a trazar un dibujito y luego tratar de buscar la imagen donde está. Mínimamente 2 haz de luz nomás es suficiente para poder diseñar el gráfico. Bueno, comencemos. Acá está mi objeto, antes del antiprincipal. Trazamos la línea más sencilla. Paralelo. Y cuando viene paralelo, ¿por dónde cruza? Por el foco. Así. Ok. Ahora vamos a hacer pasar por el foco hasta la lente y luego
va en forma paralela. Así sería entonces. En el punto donde los dos se encuentran, allí es donde vamos a dibujar nuestra imagen. Bueno, entonces aquí es el punto donde se cruzaron esos dos rayos de luz. Y aquí es donde yo voy a trazar entonces mi nueva imagen. Ahí podemos hablar de características como nuestra imagen está invertido, su tamaño es menor y es real. Bueno, a ver, ¿cuándo ya saber esas cosas? Cuando los rayos de luces que se cruzan son reales, o sea que no es que yo estoy usando una prolongación y se cruzan en un punto, yo tengo al otro lado de la lente, entonces estoy hablando de una imagen real. Y el tamaño solamente es comparar cuál es más grande, cuál es más pequeño. Este era el objeto y esta es la imagen es más pequeña, es menor entonces. Y otro aspecto más, este está hacia arriba y este está al revés, por eso le decimos que es invertido. Son tres características. Bueno, veamos otro. El objeto ubicado sobre el punto antiprincipal. Acá. Le pusimos bien allí. Hacemos el mismo protocolo. Paralelo por el foco y paralelo. Salió. Trazamos la imagen y vemos allí que esto debería de ser real. Fíjense que es real. Es invertido y es del mismo tamaño. Ahora que ya tenemos así, pasemos a otro tipo de ejercicio. Acá nos dice objeto ubicado sobre el foco. Vamos a ubicar aquí entonces. Perdón, entre el foco y el objeto. Acá está, entre el foco y lo que sería el antiprincipal. Trazamos la misma línea, paralelo por el foco. Paralelo y por el foco. Luego por el foco y paralelo. Por el foco y paralelo. En el lugar donde se cruzan los dos, ahí entonces es donde yo voy a dibujarle a mi imagen. Allí está. Ahí ya tenemos. Es real como los anteriores que vimos. Fíjense que el tamaño es mucho mayor y sigue siendo invertido. Así como lo están notando. Ahora que ya tenemos esto, vamos a ver. El objeto ubicado sobre el foco. Acá sobre el foco entonces vamos a colocar. Ahí ya tenemos un problema. El primero es sencillo. Paralelo y por el foco. Paralelo y por el foco. Y para el siguiente, ¿cómo le hacemos? Porque yo no puedo más hacer pasar por el foco y después irse paralelo. Entonces me va a valer de la tercer rayo notable. ¿Cuál era el tercero? Que pase por el centro. Bueno, trazamos por el centro. Aquí. Trazamos por el centro y fíjense un poco, no se cruza. Entonces, cuando el objeto se ubica en el foco, no hay imagen. No se pudo reproducir, ni siquiera virtual. Entonces no se puede en este caso hacer ninguna proyección de imagen cuando se encuentra sobre el foco. El último de esta clase. Acá me dice que está ubicado entre el foco y el centro óptico. Entre este espacio va a estar ubicado. Le colocamos acá entonces nuestro objeto y trazamos. ¿Cuáles eran los que conocíamos? Paralelo por el foco. Paralelo y por el foco. ¿Y el otro que podemos trazar? Sería en este caso por el centro. Y este, igual que el anterior, se va y no tiene imagen acá. Pero a diferencia del anterior, hay una inclinación. O sea que yo puedo prolongar estas líneas para atrás. De esta manera. ¿Ven? Alargué un poquitito hacia atrás. Estoy haciendo una prolongación. La misma cosa con el otro. Y se cruzan en un punto. Acá se cruzaron. Si las prolongaciones se cruzan, ahí se puede usar para dibujar. Le dibujamos. Ya le pinté lo de otro color. ¿Por qué? Porque es fruto de una prolongación. Si es prolongaciones, yo le digo ya luego que mi objeto es, o sea que mi diseño, mi dibujo es virtual. Porque está antes de la lente otra vez. ¿Cómo es mi imagen? Es mayor y es derecha. ¿En qué sentido derecha? Los dos están mirando hacia el mismo sentido. Por eso es derecha. Bueno, ahí está. Este es el único que nos sale virtual entre los 5 que hicimos. Estos son todos en espejos cóncavos. ¿Qué pasa si es convexo? Veamos. Colocamos un objeto antes de la antiprincipal. Trazamos nuestra línea de paralelo y por el foco. Y el otro que podríamos trazarlo
su prolongación, le damos una prolongación, y la otra línea que le hacemos cruzar con el vértice. ¿Dónde se cruzaron? Aquí se cruzaron. Entonces, esto se forma una pequeña imagen aquí. Es virtual, está antes del espejo, de la lente, por eso es virtual, es de menor tamaño y es derecho. Y si mudamos, ponemos entre la antiprincipal y el foco, hacemos la misma cosa. Paralelo por el foco, por el prolongación, la pasamos por el vértice y de vuelta tenemos una imagen parecida a la anterior. Tenemos entonces menor en tamaño, es virtual y está derecha porque tiene el mismo sentido. Espero, gente, que le haya servido para hacer sus gráficos y entender un poco el comportamiento de la luz que pasa a través de una lente.